Buenas tardes, perdón. Flor, si gustas empezar a compartir pantalla. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con la ponencia de esta tarde, Estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios, el aporte de la eficiencia energética, con Flor de María Chávez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en Administración Pública y Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública también del Tecnológico de Monterrey. Actualmente es la directora de Planeación de Políticas de Eficiencia Energética en el área de políticas y programas de la CONUE, de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía. Y pues también fue la subdirectora de Integración de Políticas entre el 2014 y el 2018. Su labor es, bueno, se enfoca en temas de indicadores, formulación, monitoreo y evaluación de política en eficiencia energética. Y pues hoy la tenemos de invitada en el Test Day. Es para nosotros un gran honor. Yo voy a moderar esta plática y les recuerdo que esta es una ponencia, por lo tanto se espera que las preguntas que hagan sean preguntas y no comentarios personales. Muchas gracias y podemos dar inicio. Buenas tardes, Valeria, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la asistencia y el interés de todos. Vamos a comenzar con esta presentación. Yo les voy a hablar acerca de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y de la estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios, el aporte de la eficiencia energética específicamente. ¿Qué es la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía? Esta institución nace en 1989 como la Comisión Nacional de Ahorro de Energía y era una comisión intersecretarial, es decir, no tenía un fundamento legal como tal, sino que varias dependencias de la Administración Pública Federal la financiaban para que funcionara y su objetivo era el mismo, promover la eficiencia energética o el uso eficiente de la energía. A partir de 2008, se convierte ya como tal en la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, mediante la publicación de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, la LASE.
En 2015, después de la reforma energética y con la legislación secundaria, la CONUE se conforma como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Energía, que tiene autonomía técnica y operativa, y esto lo da la Ley de Transición Energética. Su objetivo es promover la eficiencia energética y constituirse como órgano de carácter técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía en el país. Tiene diversas facultades, pero de las que yo me voy a estar refiriendo el día de hoy, están englobadas más o menos en estas que voy a presentar, que es promover el uso óptimo de la energía desde su explotación hasta su consumo y proponer a la CNER las metas de eficiencia energética y los mecanismos para su cumplimiento. También debe elaborar y proponer a la Secretaría la estrategia de transición que vamos a abordar el día de hoy y el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. También debe implementar, administrar y asegurar la disponibilidad y actualización del sistema de información de transición energética, llevar a cabo estudios que se requieran para conocer elementos tecnológicos y prácticas sobre consumo de energía por uso final, tipo de usuario, actividad económica, región del país, etcétera. Y también identificar las mejores prácticas internacionales en cuanto a programas y proyectos de eficiencia energética y promover, cuando se considere necesario, su implementación en territorio nacional. En total son 21 facultades establecidas en el artículo 18 de la Ley de Transición Energética, que también tienen que ver con usuarios, grandes usuarios de energía, con estados y municipios, con pymes, etcétera, etcétera. Pero en las que nos vamos a concentrar el día de hoy son estas. Ahí se me fue la onda en la presentación. Perdón. Estas facultades, la CONUE trata de cumplirlas mediante su plan anual de trabajo, que este año está ordenado en programas sectoriales, programas transversales y programas y acciones de soporte. Los programas sectoriales, como su nombre lo dice, están enfocados en sectores específicos, como es la Administración Pública Federal, estados y municipios, empresas energéticas, el sector industrial, pequeñas y medianas empresas y el sector residencial. Los transversales tienen que ver con diversos sectores al mismo tiempo, por decirlo de alguna forma, y tienen que ver con la normalización de eficiencia energética específicamente, el transporte, edificaciones, estadística, modelación de indicadores de eficiencia energética. Y los programas y acciones de soporte tienen que ver con los instrumentos de planeación para la transición energética europea en los proyectos ODISE-MUR. Si alguno está familiarizado con ellos, va a encontrar que hay varias coincidencias en cómo está organizada esta base de datos con lo que tienen de ese lado. En el primer apartado, que es la base de datos con información nacional, vamos a encontrar más de 7,000 series estadísticas de los sectores de consumo de energía del país. Aquí pueden ver que está el sector energía, industrial, residencial, servicios, transporte. Aquí está enmarcado el de macroeconomía, que son indicadores nacionales. Y aquí tienen un ejemplo de consulta, en donde se marcó el PIB, la población, consumo final de electricidad, de gas natural y de petróleo, que están en este menú que está del lado izquierdo. Estas son estadísticas, pero también pueden encontrar indicadores y pasa lo mismo en cada uno de los sectores. También pueden cambiar los años de consulta, está disponible información desde el año 2000, por el momento hasta el año 2018, pero pronto se va a actualizar ya con información a 2019, que es la que está publicada y disponible actualmente en el Sistema de Información Energética de la Secretaría. Entonces, aquí pueden hacer consultas, las pueden guardar, las pueden descargar en Excel y las pueden graficar, de ser necesario, dentro de la misma página de Internet, o descargar su consulta de datos. No es necesario que descarguen todos los cuadros, sino ustedes hacen su consulta, aquí les va a aparecer, y después la pueden guardar en un Excel y con esa hacer sus análisis. Después tenemos la herramienta de descomposición. ¿A qué se refiere esto? Es un análisis de descomposición de cómo ha sido el consumo final de energía. El ejemplo que tenemos aquí es del sector residencial, con todos sus subsectores, en petayuls. Y tenemos que el consumo en hogares del 2000 corresponde a la misma cantidad del consumo de hogares del 2015. ¿Cómo es esto? Aquí vemos diferentes efectos.
que es uno, demografía, en donde hay un aumento de consumo de energía porque aumentó la población. Tamaño de los hogares corresponde a cuántos hogares hay por persona en el país. El efecto de equipos corresponde a cuántos equipos hay en la casa. Hay refrigeradores, lavadoras, hornos de microondas, aires acondicionados. Lo que vemos aquí es que cada vez hay más aparatos dentro de las casas. Sustitución se refiere a la sustitución de combustibles para cocción de alimentos y calentamiento de agua, es decir, prácticamente cuando pasan de leña a gas o a incluso calentamiento solar. Después tenemos los ahorros de energía, los cuales son un índice de cómo ha ido cambiando la tecnología o qué tan eficiente se ha ido haciendo de los aparatos que están en la casa, lo que nos da una disminución de este consumo de energía. Y en otros tenemos efectos como pueden ser el clima, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que tenemos aquí es que sí hay incrementos en el tiempo por diferentes factores, pero el ahorro de energía nos ha ayudado a estabilizar este consumo del sector residencial. Entonces, este tipo de análisis también lo pueden ver en esta herramienta y lo que nos permite hacer este tipo de análisis pues es los datos que vamos recabando en la base de datos que es a nivel nacional. Después tenemos la herramienta de comparación, que tiene dos secciones. Una es por indicador ajustado y otra es por factor diferenciador. En el indicador ajustado tenemos el ejemplo de industria, revisando el indicador de intensidad, como con su estructura. Es decir, se va a comparar al sector industrial, su intensidad energética, si tuvieran la misma estructura de la industria en México, ¿cómo sería? ¿No? El apartado gris es la intensidad original de los países. Aquí no se marca mucho por la escala, pero si lo vemos con detenimiento, si llegan a entrar la herramienta y lo ven uno por uno, podrán ver que España, cuando se ajusta a la estructura de México, de la industria mexicana, es un poco menor al original. En cambio, Canadá es mayor cuando se ajusta a las características de la industria en México. Lo mismo pasa con Corea del Sur. Después tenemos el ejemplo del factor diferenciador. Igual en el caso de industria, del subsector acero, tenemos el consumo unitario de acero respecto a la proporción de acero eléctrico. Tenemos diferentes países con los cuales se compara México. México está aquí en este punto rojo. Entonces, lo que tenemos aquí es la mejor práctica mundial, que sería acercarse al 100% de proporción de acero eléctrico. ¿Por qué? Porque se considera que es más eficiente producir acero eléctrico que de otras formas. Entonces, por eso es la mejor práctica mundial que se vaya acercando al 100%. Y en el eje vertical tenemos el consumo de energía por tonelada. Entonces, tenemos que en el caso de México tiene un alto porcentaje de producción de acero eléctrico, pero su consumo de energía no es elevado, está dentro de un buen rango. Por ejemplo, Brasil, Japón tienen mucha menor proporción de acero eléctrico y un mucho mayor consumo de energía. China, Alemania, Francia, pero Estados Unidos, Turquía, España e Italia tienen un menor consumo de energía en comparación con México y una proporción parecida. Este tipo de análisis son los que podrán encontrar dentro de esta herramienta de comparación. También está la herramienta de indicadores de eficiencia energética a nivel estatal. Aquí podrán encontrar información por estado sobre acceso y saturación, acceso a energéticos y saturación de equipamientos, de indicadores de eficiencia energética. En este ejemplo está el porcentaje de leña que utilizan los estados. Si nos vamos a porcentaje de gas natural, lo más azul va a estar en el norte. Si nos vamos a gas licuado, en los estados del centro, donde va a estar más concentrado. Aquí estamos viendo que leña está concentrado en Guerrero, Oaxaca, Michoacán. Y también tenemos una gráfica que también se puede descargar en Excel, una tabla, y también se pueden hacer gráficas. Tenemos indicadores económicos, que son proporciones del gasto de energía en los hogares. Los datos climáticos se refieren a los grados día en los estados. El resumen por estado es elegir, por ejemplo, la Ciudad de México y nos va a dar todos los datos que están aquí, pero solo de la Ciudad de México en una tabla. Y la comparación entre estados es qué tanto el estado se parece al promedio nacional. Puede ser
en la saturación de equipos, puede ser en el uso de electricidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es otra herramienta que también puede ser de gran utilidad y que está dentro de esta base de datos pública. Finalmente tenemos el apartado de escenarios. Aquí pueden encontrar un escenario de línea base y un escenario de eficiencia. Estos escenarios se hicieron obviamente con toda la información recabada que encontrarán en la base de datos, además de otros elementos que se fueron investigando, y es la base de los escenarios que están en la estrategia de transición. Aquí podrán ver que las columnas rojas son las correspondientes al consumo final del escenario base, y como ven, se van incrementando. Aquí pueden ver que hay también una división de sectores. Estamos viendo ahora el consumo final total, lo pueden ver por sector, y si entran a cada uno de estos sectores, lo pueden ver también desagregado, en el caso de industria por subramas, en el caso del sector residencial por usos finales, etcétera, etcétera. Y también pueden ver el caso de las emisiones de CO2. Como les decía, aquí el consumo final de energía en el escenario base, que corresponde a lo que se está haciendo ahorita y nada más, va incrementándose el consumo final de energía en el país, casi al doble. En cambio, en el escenario de eficiencia energética crece un poco en los primeros años, pero después se estabiliza. Entonces, esto es el escenario o los escenarios que plantea la estrategia de transición, que ahora vamos a ver en un momento. En esta herramienta también pueden ver la parte de analíticos, que corresponde a los ahorros de energía planteados en los escenarios. En este caso están viendo el ahorro de energía final por sector. Como pueden ver, la mayor cantidad corresponde a industria y transporte. Aquí están, todos se ven muy amarillos, pero aquí están los colores. Industria es el primero y transporte es el segundo, que está acá. Y es donde se encuentran los mayores ahorros de energía para México en estos escenarios. Es donde más se pueden hacer cosas. Los demás son residencial, servicios y agricultura, donde aquí en residencial también se puede ver un ahorro considerable si se implementan algunas medidas más a las que ya se están haciendo actualmente, ¿no? Es importante que lo que ya se está haciendo no se pierda para que estos ahorros lleguen a cumplirse. Y estos análisis también son totalmente públicos y los pueden ver en esta base de datos. Ahora, vamos a pasar a la parte de la estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios, específicamente al componente de eficiencia energética. ¿Por qué se hace esta estrategia? ¿Por qué la hace la CONUR? Bien, la Ley de Transición Energética tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía y las obligaciones en materia de energías limpias, además de la reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica de manera económicamente viable. Marca 3 instrumentos de planeación esta ley. Uno es la estrategia, otro es el Programa Especial para la Transición Energética, que se conoce como PETE, y otro es el PRONACE, que también es un programa especial y es el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. En este orden, la CENER elabora el programa, el PETE, y aprueba y publica la estrategia y el PRONACE. La estrategia y el PRONACE son elaborados por la CONUE de acuerdo con la ley y en las facultades que las enmarca el artículo 10. La estrategia debe tener un componente de planeación de largo plazo a 30 años y uno de mediano plazo a 15 años. Esto lo establecen los artículos 28 y 29 de la Ley de Transición Energética. Ahora, la estrategia debe actualizar su componente de largo plazo al inicio de cada administración federal y el componente de mediano plazo cada 3 años. Es decir, debe estar en una revisión constante y en una actualización también constante. La estrategia que actualmente está vigente se publicó bajo una perspectiva hacia una transición energética soberana de México el 7 de febrero de 2020 en el Diario Oficial de la Federación. Y de hecho ahora está en una etapa de revisión que seguramente después va a ser de gran utilidad para actualizar el componente de mediano plazo.
La estrategia contiene una introducción, la visión, objetivos y metas, un panorama internacional de cómo cuando se publicó la estrategia, qué estaba pasando en el mundo en cuanto a energías limpias y eficiencia energética, las mejores prácticas internacionales de política pública en el momento respecto a la transición energética, contiene un diagnóstico con elementos que marca la ley, contiene un apartado de perspectiva y metas de mediano y largo plazo, contiene una serie de políticas y líneas de acción hacia la transición energética y conclusiones y recomendaciones. Además, tiene un apartado de anexos que corresponden al marco jurídico, a qué mecanismos de financiamiento podrían existir para cumplir con esta estrategia de transición y también los indicadores de seguimiento de la transición energética. ¿Cuál es la visión al año 2050 de esta estrategia? Es tener un sector energético basado en tecnologías limpias, energéticamente eficientes y que promueva la productividad. Una oferta de energéticos de acceso universal, diversificada, suficiente, de alta calidad y a precios competitivos. Una industria nacional de bienes de capital y equipos diseñados y producidos por el sector público, social y privado, que contribuyan a la seguridad energética del país. Y una población con acceso a las tecnologías de punta, con menores costos, con mejor calidad de vida y menor desigualdad social. Esta es la visión a 2050, que serían los 30 años del componente de mediano plazo. Sus objetivos principales son establecer las metas de eficiencia energética y energías limpias y la hoja de ruta para la implementación de dichas metas. También fomentar la reducción de emisiones contaminantes originadas por la industria eléctrica y reducir bajo criterios de viabilidad económica la dependencia del país de los combustibles fósiles como fuente de energía. En el apartado de mejores prácticas internacionales, se consideraron planes nacionales de gran alcance y que tienen una evolución en la matriz energética de sus países. En este caso, se consideró un análisis pequeño para Alemania, Francia y China, que son quienes han mostrado tener algunos programas muy enfocados a la transición energética. Pero también se hizo un pequeño análisis de la evolución de su matriz energética, viendo que no ha habido mayores cambios. O sea, los cambios que ha habido han sido lentos. También se consideró un pequeño apartado sobre las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial, donde México ocupa el lugar número 12, y las mejores prácticas internacionales de instrumentos de política pública para llevar a cabo la transición energética. Incluyen, entre otros, investigación y desarrollo, mecanismos de mercado adecuados para la transición, desarrollo de capacidades, cómo difundir este tipo de políticas y de acciones, entre otras. En el diagnóstico se pueden encontrar 4 apartados. Uno es sobre el suministro nacional de energía y autosuficiencia energética. Otro que es el análisis del consumo nacional de energía y sus usos finales. En estos casos son el análisis de las tendencias históricas de lo que ha pasado en el país. Otro sobre el progreso de la eficiencia energética en el consumo nacional de energía, donde se hace un análisis un poco de descomposición, como lo veíamos en la herramienta, de qué es lo que ha pasado en los sectores de consumo final en México. Me está llegando una... En los sectores de consumo final en México. Y finalmente el estado actual de la industria eléctrica y la generación mediante energías limpias. Este apartado nace de información que compartió el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. En el diagnóstico se puede observar en este análisis que se hace del aporte de la eficiencia energética, cómo entre el año 2000 y 2015 el consumo final de energía en total fue de poco más de 4,000 petayules. Pero si no se hubieran ejecutado acciones de eficiencia energética en este periodo de tiempo, hubiera llegado a los 6,000 petayules. Es decir, las acciones de eficiencia energética que se realizaron en este periodo lograron que no se consumiera un 17.55% de energía. Hubo un consumo evitado de energía
con un rango de 17%, lo cual implica ahorros en generación de electricidad, en extracción de hidrocarburos, en subsidios de tarifas, etcétera, etcétera, etcétera. En la parte de la prospectiva y metas de mediano y largo plazo, para la meta de eficiencia energética, se consideró lo que está establecido en la Ley de Transición Energética. Y para la meta de energías limpias se consideró lo que establecen diversos instrumentos como son la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley General de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la Contribución Nacionalmente Determinada y también lo que establecía el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, el PRODESEN. Cabe señalar que las metas de energías limpias y de eficiencia energética tienen un distinto carácter vinculatorio, es decir, la meta de eficiencia energética es una meta indicativa. Lo que busca es que sí se establezca una meta, que sí se trate de cumplir con ella, se realicen acciones para llevarla a cabo, para alcanzarla, pero no es obligatoria como tal, no es vinculante, como sí lo puede llegar a ser la meta de energías limpias, ya que también está establecida en otros instrumentos, como aquí se puede ver. Entonces, ¿cuál es la meta de eficiencia energética establecida en la estrategia? Está dividida en dos partes. Del 2020 al 2035 es una tasa anual promedio de 2.2% de reducción de la intensidad de consumo final de energía. Y del 2035 al 2050 es una reducción del 2.5%. Tiene que ser más acelerado hacia el final del horizonte. ¿Cómo se llegó a esa meta? Pues se plantearon dos escenarios dentro de la estrategia, que es lo que les comentaba anteriormente. Un escenario base y un escenario de transición energética. En esta gráfica podemos ver lo mismo que veíamos en los escenarios de la BIE. Se tiene un escenario base con un crecimiento constante del consumo final de energía y un escenario de eficiencia donde crece por los primeros años y después se estabiliza. ¿Eso a qué se debe? A la promoción acelerada de las políticas y medidas de eficiencia energética que impulsarán la autosuficiencia del sector y podrán estabilizar este crecimiento del consumo. Aquí lo podemos ver por subsectores y lo que nos da es lo que veíamos también en la herramienta. Los sectores de transporte e industria son los que tienen el mayor potencial de abatimiento de consumo y de abatimiento de emisiones. Ahí es donde es necesario y donde hay un mayor espacio para aplicar mayores medidas de eficiencia energética. No quiere decir que en los otros no se haga, sino que el potencial de los otros es menor. Me refiero que actualmente el sector residencial especialmente, pero también el servicios y comercial, ya tienen acciones de eficiencia energética que se están implementando, principalmente por normas oficiales mexicanas de eficiencia energética. Hace falta implementar algunas otras cosas, especialmente en edificios y a lo mejor en enfriamiento de espacios, que cada vez va siendo más importante. Pero donde tenemos el potencial que es mayor es en la industria y en el transporte. Entonces tenemos que la meta de eficiencia energética refleja la velocidad a la que se desacopla el consumo de energía respecto al crecimiento de la economía, mejorando su productividad energética. No olvidemos que el indicador de intensidad energética corresponde al nivel de consumo en relación con el nivel de actividad económica, en este caso, pues del PIB, ¿no? Y aquí tenemos el ahorro de energía que se derivaría de cada uno de los sectores, los potenciales que hay en cada uno de los sectores, donde nuevamente vemos que tanto la industria como el transporte son los que tienen pues un mayor potencial. Dentro de la estrategia también hay políticas y líneas de acción. ¿Qué propósitos tienen estas líneas de acción? Pues resolver los problemas identificados en el diagnóstico y dentro de la prospectiva y que obstaculicen el cumplimiento de las metas. También buscan reducir, bajo condiciones de viabilidad económica, la contaminación ambiental originada por la industria eléctrica.
También reducir la dependencia del país a los combustibles fósiles como fuente primaria de energía en el mediano plazo. Promover el cumplimiento de las metas de eficiencia energética y energías limpias. Promover el desarrollo futuro de las energías limpias como un elemento que contribuye al desarrollo y bienestar socioeconómico del país. A eso están encaminadas estas líneas de acción que se establecen en la estrategia. ¿Cuáles son las vertientes? Son tres. Una es el ahorro y uso eficiente de la energía, el aprovechamiento de energías limpias y el desarrollo de infraestructura integradora. Cada una de estas tiene 5 categorías que están enfocadas en investigación y desarrollo, en regulación, en arreglos institucionales, en fomento de capacidades técnicas y recursos humanos y en mercados y financiamiento. En el caso de eficiencia energética se enfoca nuevamente en sectores específicos, que son transporte, industria, edificaciones, servicios públicos municipales y agroindustria. En el caso de energías limpias, está enfocado en cada una de las fuentes de energía, también incluye un apartado de desarrollo e impacto social, y en el caso de desarrollo de infraestructura integradora, tenemos la parte de redes inteligentes y generación distribuida y almacenamiento de energía. Cada una de estas vertientes tiene diferentes líneas de acción necesarias para llevar a cabo esta estrategia y para llegar a la meta que está planteada. En las conclusiones de la estrategia, se plantea obviamente llegar a una transición donde haya mayor eficiencia energética y mayor aprovechamiento de energías limpias, en un proceso de largo plazo, pero que abarca todos los niveles de gobierno, actores económicos y sociedad en general. México está preparado para enfrentar los retos de esta gran transición energética mediante la adopción masiva de nuevas tecnologías que sean energéticamente más eficientes y que estén cada vez más integradas. El aprovechamiento en un amplio espectro de escalas de todas las formas para transformar energías renovables a energía de uso final. La modificación de patrones de comportamiento de personas o de operación de instalaciones y sistemas para reducir el desperdicio energético. Nuevas reglas de compra para productos y servicios. Una mayor capacidad técnica de quienes diseñan, instalan, operan y mantienen sistemas que utilizan energía en todos los sectores. Y una mayor coordinación entre sectores económicos y niveles de gobierno. Básicamente esto último es lo que muchas veces impone mayores frenos. En general, el ejercicio realizado para el diseño de la estrategia que está actualmente vigente identifica que es necesario que la creciente integración de todas las partes del sistema eléctrico y de los sistemas de transporte a través de tecnologías de la información y la comunicación estén integrados. La mejora continua de la eficiencia energética en equipos y sistemas. Esto implica innovación tecnológica. Un significativo incremento en el uso de la electricidad con fuentes limpias, como la energía que mueve el transporte. Y un proceso de densificación de las ciudades que reduce las necesidades de movilidad. En cuestión de indicadores de seguimientos de esta transición energética, se tienen los de las metas, específicamente, que es la participación de energías limpias en la generación total de electricidad, la intensidad energética de consumo final. Esas son las metas de la estrategia. Pero también se tienen otros indicadores de seguimiento, como son participación de las energías renovables en el consumo nacional de energía, intensidad de carbono derivada del consumo de energía respecto al PIB, intensidad energética nacional, participación de energías renovables en la generación de electricidad, intensidad de carbono por generación de electricidad. Y finalmente, si les interesa seguir estos temas, tenemos estos canales de comunicación, especialmente les recomiendo el boletín, seguirnos en el canal de Twitter, en el canal de YouTube podrán encontrar diferentes videos que hemos estado elaborando. Y estos correos en los que se pueden comunicar, uno es específicamente de la herramienta y el otro es mi correo laboral, donde también si tienen cualquier duda o pregunta podrían comunicarse. Y pues sería todo por la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Podemos pasar ahora a la parte de preguntas. Está habilitado el chat y también está del lado derecho una
Se me fue el nombre, una parte donde pueden escribir las preguntas y ahí están las respuestas, entonces los esperamos. Diana Burto pregunta, ¿cómo podemos iniciar una carrera en la CONUE? Por el momento es un poco complicado por la cuestión de la pandemia, pero en general en la CONUE siempre se necesita gente porque somos poquitos. Es una institución muy chiquita y usualmente muchos inician en prácticas profesionales o servicio social. Y después de eso, muchas veces se quedan ahí para seguir trabajando, ya sea en el área donde estaban o también, como somos una institución pequeña, pues tienen relación con diferentes áreas donde también pueden quedarse. Eso ha pasado con varios que han estado ahí, ya sea en servicio social o en prácticas profesionales, y se quedan sin problema. Eso podría ser. La otra, pues sí es esperar a que se abra algún puesto laboral, pero les digo, por el momento es complicado por la cuestión de la pandemia. También preguntan, ¿la estrategia también está orientada a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU? Sí, específicamente con el objetivo, con el ODS 7, especialmente con la parte de duplicar la tasa de eficiencia energética a nivel mundial. Ok, Emilio Vargas pregunta, ¿en dónde puedo buscar información para realizar mis prácticas profesionales o servicio social con ustedes? Perdón, un minutito, no. Perdón, una llamada. Nuevamente, disculpen. Sí, no se preocupe. ¿En dónde puedo buscar información para realizar mis prácticas profesionales o servicio social con ustedes? Usualmente en las universidades tienen ya sea los convenios o las instituciones donde pueden realizar su servicio social. En caso de que su universidad no tenga ese espacio o no aparezca la CONUE, pueden escribirnos, pueden decirnos más o menos cuál es su interés o en qué áreas se están desempeñando y ahí se les da una orientación o ya se les puede llevar con el área de recursos humanos para que ellos vean si se puede establecer un convenio o una relación con la universidad y ya a partir de ello ya podrían iniciar sus prácticas. Pues no ha aparecido ninguna otra pregunta en Facebook ni en... Ah, ok, sí. El BIE, ¿cada cuándo se actualiza? No tiene una fecha específica porque como les comentaba durante la presentación, es una labor compleja hasta cierto punto, porque sí, la mayor parte de la información proviene del Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía y otra del INEGI. De ahí sacamos la mayor parte de información. Pero otra parte viene también de hacer investigación en diferentes dependencias y entidades y dependemos de que ellos publiquen sus anuarios o la información que nosotros estamos buscando o también de hacer consultas directamente con las cámaras y asociaciones industriales, por ejemplo, para algunas cuestiones de producciones que a lo mejor no están dentro del INEGI o que manejan de manera diferente y para tener cierta ay, se me fue la palabra, eh, constancia, por decirlo de alguna manera, en los datos, les pedimos directamente a las cámaras, ¿no? Entonces, eso puede suceder en diferentes tiempos. Lo que tratamos de hacer es que a mediados de año tengamos ya la información completa. En este caso, en 2021 vamos a tener 2019, cuestión energética, porque así es como está el sistema de información de la Secretaría, pero también a lo mejor podemos ya tener indicadores 2020 de algunos otros que no dependan tanto de la información. Entonces, nosotros esperamos que a finales de este año, por ejemplo, tengamos información actualizada 2019 de la base de datos. Y con esa información también se van actualizando diferentes apartados, como el de comparación o el de análisis de descomposición.
Entonces, también dependiendo qué tan actualizada esté la base de datos, se va actualizando esas otras dos herramientas. Ok, hay otra. ¿Qué papel toma la CONUE en el sector energético privado y público? Bueno, la CONUE es parte del sector público, de la Administración Pública Federal. Somos parte del gobierno federal, somos un órgano de la Secretaría de Energía. Como les comentaba, tenemos relación tanto con el sector privado, tanto como para solicitarles información que tienen que registrar la ley, pero también para solicitarles de manera más amable otra que nosotros estemos buscando o para realizar algunos proyectos en conjunto. También tenemos ciertas conexiones, bueno, cierta conexión, no conexiones, sino conexión con organizaciones de la sociedad civil, pero más con la academia. Tratamos de colaborar con universidades y de cuando se hacen, por ejemplo, proyectos piloto, de trabajar de la mano con centros de investigación o universidades donde se están llevando a cabo. Por ejemplo, si es en el sureste, se ve con la universidad. O si están trabajando en Jalisco, pues a lo mejor con alguna que está allá, y así estamos. Si trabajamos aquí en el centro, muchas veces es con la UNAM, a veces con el POLI, depende de dónde se esté trabajando, pero lo que sí buscamos es que, sobre todo cuando se trata de capacitación, se trabaje de la mano con las universidades. ¿Se plantea actualizar el etiquetado de eficiencia energética o cree que como está ahorita es la manera más óptima? En cuestión de etiquetado y normalización, son dos cosas diferentes. Digo, para más detalles pueden entrar a la página de CONUE y ahí está el apartado de normalización. Y ahí me parece que ahorita hay 33 normas vigentes, oficiales mexicanas de eficiencia energética, pero no todas tienen etiquetado. También hay un apartado de etiqueta donde van a encontrar cuáles son las normas que deben tener etiqueta, como son los refrigeradores, las estufas, las lavadoras. Eso está en el apartado de etiquetado, pero son diferentes a las normas. ¿Qué pasa con eso? Son grupos de trabajo que usualmente deben renovar las normas cada 3 o 4 años o 4 o 5 años, dependiendo del avance tecnológico que se tenga en los aparatos. Pero si no hay un gran avance, si no hay muchos cambios tecnológicos que impliquen que se tiene que renovar, se sigue manteniendo vigente hasta que el grupo de trabajo, más que decida, es que se estudie la situación y vea la necesidad de actualizar la norma otra vez. Y entonces se pueden poner nuevos niveles de eficiencia energética que sean obligatorios. Y ahí es cuando se está actualizando, pero es constante. Lo que sí pasa es que a lo mejor aparatos que antes no tenían o no estaban enmarcados en una norma, ahora sí lo estén. Por ejemplo, va a entrar apenas, creo que se publicó como proyecto, la norma de ventiladores. Antes no había norma oficial mexicana para ventiladores, sí había para aire acondicionado, pero no había para ventiladores. Pero como es un aparato que cada vez es más común dentro de las casas, ya no solo de climas cálidos, sino de todo el país, entonces ya se ve la necesidad de normalizar ese aparato, ¿no? Entonces, es un proceso que está en constante actualización. Denme un segundito, por favor, perdón. Denme un segundito, por favor, perdón. Les recordamos que a las 5 hay un torneo de Rocket League. Si no se inscribieron, no sé si les den chance 10 minutos para hacerlo. Y también a las 5 hay otro panel, ese es internacional. Va a haber primero la participación de una chica de la UAP, hablando sobre la transición en México. Después va a haber una investigadora de la Universidad de Iowa de Estados Unidos
y después va a haber un panel de estudiantes que son miembros de PES de Latinoamérica y van a estar hablando sobre la transición energética. También me parece que en el chat están poniendo nuestras redes sociales por si no nos siguen. Publicamos contenido y hacemos otros foros. Bueno, ya quitamos el comercial. Qué bueno que aprovecharon el tiempo. Pero sí, en general el proceso de normalización es dinámico y está en constante actualización. Ok, tenemos la última pregunta que dice, ¿la ley de los hidrocarburos que se aprobó obstaculiza las metas que se tienen para promover las energías limpias? No necesariamente. Eh, Muchas veces lo que se ve en los medios es o blanco o es negro, pero creo que especialmente hablando en la academia, se puede pensar que hay una escala de grises bastante amplia. Entonces, más que obstaculizar algunas leyes que están saliendo por el momento, que todavía ni siquiera están totalmente aprobadas o que pueden pasar por diferentes eh, capítulos judiciales o como se quiera ver, creo que donde más nos necesitaríamos enfocar en la parte de la estrategia, les comentaba que es necesario desarrollar una industria que nos permita llevar a cabo esta transición energética. No estoy hablando de una nacionalización de la tecnología como tal, pero sí de que es necesaria una innovación tecnológica en el país, ¿no? Más allá de adoptar solamente las energías renovables, más allá de adoptar solamente donde están llegando ahorita, sino más bien cómo empezamos a desarrollar una industria mexicana de energías renovables, ¿no? Por ejemplo. Creo que ese es un tema que no se está tocando, más allá de lo que pasa ahora con las leyes y con lo que pasó con las empresas o lo que esté en debate actualmente. Creo que hace falta mayor debate sobre cómo aumentamos esta tasa de innovación y cómo hacemos para cerrar estas brechas de desigualdad en la comunidad y en la población en México, ¿no? Les ponía el ejemplo de cuántas o cuáles son los estados que utilizan más leña en el país, pues son los más pobres. Ahí difícilmente vamos a llegar a decirles que pongan un aire acondicionado inverter en su casa para que estén cómodos y no les dé mucho calor, ¿no? Cuando lo que en realidad necesitan es transitar a lo más básico, que es combustibles más limpios, incluso podría ser el gas, ¿no? Pero también para que llegue gas a esos lugares se necesita una infraestructura que por el momento pues no se tiene. Entonces, creo que es mejor desarrollar debates que estén a lo mejor un poco más dirigidos a problemas específicos que se puedan resolver, a querer resolver un todo con una solución que no va a dar el ancho, ¿no? Entonces, lo que trato de recomendar es que no nos enfrasquemos en un debate unidireccional, sino que a lo mejor nos preguntemos más cosas de qué es lo que está pasando, qué es lo que se necesita y cómo se puede resolver, de cuántas maneras diferentes, y entonces ahí sí empezar a tener esas líneas de innovación, de desarrollo, de investigación y también de trabajo y de implementación, ¿no? Creo que ya no hay más preguntas. Si llega a haber, y nos sería muy amable de contestarlas después y las subiremos a nuestras redes sociales si llega a surgir otra. Pero muchísimas gracias por su tiempo, por esta ponencia. Creo que fue muy benéfica para nosotros que a veces usamos datos, ¿no? Y luego no sabemos dónde conseguirlos. Entonces, muchas Y gracias. usen la herramienta, hagan las consultas, si tienen comentarios, dudas, en el correo de la herramienta directamente, ahí nos escriben sobre la herramienta. Y para cualquier otro comentario, o estoy a sus órdenes con el correo del trabajo, ¿no? Entonces, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, con esto damos por concluido esta ponencia.